todo eso que ha ocurrido en Colombia es por haber borrado la memoria histórica de Colombia. Pero entre el juego entre liberales y conservadores es lo que trae o lo que provoca ese conflicto armamentístico en Colombia. Ese negocio entre liberales y colombianos. Los conservadores buscaban enfrentar a los liberales y cada uno montó un grupo armado. Bueno, las FARC surgieron a partir de esta muerte. Y entonces para combatir a la FARC surgieron los diferentes grupos paramilitares. Y hoy gobiernan los paramilitares y la FARC en Colombia. No, tenemos que iniciar lamentando la muerte de el senador Uribe. El senador Uribe, señores, colombiano, precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, murió en la noche, en la madrugada de hoy. El político de 39 años recibió varios disparos mientras intervenía en un acto de campaña en la capital. Todos ustedes saben que Miguel Uribe Turbay es hijo de la periodista también asesinada Diana Turbay. Diana Turbay, que fue secuestrada por el cartel de Medellín con la complicidad de todos estos grupos paramilitares, incluyendo el M-19, donde está hoy, donde militó, de donde salió el presidente colombiano Gustavo Petro. Ahí ustedes ven una fotografía de doña Diana Turbay, en paz descanse. Y de verdad que fue secuestrada, y en esa lucha entre la policía colombiana y el cartel de Medellín no se sabe quién fue que mató a Diana Turbay, pero sí, lógicamente, que fue por la participación efectiva y el secuestro de el cartel de Medellín, que hay que decir, Ronnie, ustedes que son periodistas, que Diana murió en el deber, porque a Diana le prometieron una entrevista, que en ese momento, señores, era una entrevista potente, era una entrevista al capo más importante, y ella fue a hacerle una entrevista a Pablo Escobar, y lógicamente que allí la secuestraron. Ese que ustedes ven ahí es Miguel Uribe. Ay, Miguel Uribe, y que muere en el día de hoy, tiroteado por un menor, que el bandido que gobierna Colombia lo primero que dice que había que proteger al menor, que hay que proteger al menor. Y de hecho, quiero que le presten atención a lo que ha ocurrido con Maduro, a lo que está ocurriendo con Maduro en Venezuela. Y por si algo le sirve a este prepotente y arrogante presidente colombiano, mire el ejemplo de Maduro, que le está picando muy cerca, 50 millones de dólares. Pero no me quiero salir del tema, porque hay que, sin lugar a dudas, destacar esto, porque no puede pasar. No se lo podemos permitir en América Latina. Un precandidato prometedor, el que no lo tumba a plomo, lo tumba en la cárcel, porque Uribe está en la cárcel, con jueces bandidos, delincuentes, con jueces que lo único que hacen es cumplir los mandatos del poder. Mira, de todo esto, yo creo que la lección para los dominicanos es parte de lo que tú dices, que no se puede permitir que esto suceda en América Latina. Y es una lección para nosotros que vivimos acabando con nuestro sistema de partido político y que vivimos diciendo que esto no sirve, que es un conuco con bombillo, como decimos nosotros muchas veces aquí. Lo cierto es que República Dominicana disfruta de una estabilidad democrática envidiable. Cuando uno ve que en México, del 2018 a la fecha, han habido 959 asesinatos de políticos, y que en Colombia en el 2022 se reportaron 274 asesinatos de tipo político, y que el año pasado hubo también unos, 11 casos solamente en un solo municipio o provincia, como se le llame allí. Usted se da cuenta de que ser político o hacer actividades de tipo social, e incluso ser periodista, es una de las carreras más peligrosas en la región, pero no lo es aquí. Y afortunadamente no lo es aquí. Lo que tenemos es que tratar de que República Dominicana nunca, pero nunca, vuelva al pasado, de que nosotros no estemos replicando modelos fallidos, y definitivamente darle nuestro más sentido pésame al pueblo colombiano, que hoy una vez más le toca llorar a uno de sus hijos. Así es, estimada Abril. Nosotros como dominicanos
tenemos que observar esta tragedia del pueblo colombiano, sus trasfondos, por qué hoy ese pueblo con luces y sombras vive inseguridad en todos los estamentos sociales, en especial en el político. Que la República Dominicana, si bien es cierto que hemos tenido etapas difíciles, etapas que han demostrado el fortalecimiento, un ejemplo fehaciente en el 78 cuando sacamos a Joaquín Balaguer del poder, no menos cierto es, dominicanos, que hemos mantenido una estabilidad social, política y económica. Y eso es muy importante, contrario a lo que han vivido otros países de América Latina. Tenemos que unirnos todos, no aceptar esa situación, atacarla y seguir apostando al fortalecimiento del sistema en nuestro país. Bueno, eso es así, y por eso es bueno que, como señala Abril, que nosotros los dominicanos podamos valorar lo que tenemos, esa democracia plena en la que vivimos, en donde los que hacemos política no nos sentimos con ese miedo de salir a las calles, hablar con la gente, a llevar una propuesta, igual los que nos dedicamos también al ámbito de la comunicación, que en otras etapas de la vida de la República Dominicana, ser periodista era realmente una hazaña, prácticamente, y que hoy podemos decir que ha quedado en la historia de nuestro país quizás algunas situaciones que se dieron en el pasado con comunicadores o políticos. Yo soy un periodista que respeta mucho a los políticos. Ustedes me han escuchado aquí hablando en defensa del sistema de partidos, incluso cuando criticaba a los partidos mayoritarios que en principio se manifestaron en contra de la sentencia que abría la puerta para la inscripción de candidaturas independientes y que posteriormente dijeron que estaban de acuerdo y terminaron boicoteando el proyecto. Pero aún decía yo, explicando las trabas que le ponían cuando parecía que querían legislar para que se regulara este tipo de candidaturas y estas existieran en la práctica en el país, yo decía, tienen que tener algún filtro, tiene que haber un control, porque las candidaturas independientes no pueden convertirse en un atentado contra un sistema de partidos que en la República Dominicana ha podido consolidar la paz social. Lo ha logrado desde el año 1994 hacia la fecha. La República Dominicana ha venido desarrollando procesos transparentes, que usted puede tener sus dudas, sus diferencias, pero vamos al tema de las muertes. Cuando usted busca en los registros, son pocos los incidentes, en la clase política ninguno. A nivel, por ejemplo, de la ciudadanía, en el año 2012 recuerdo que murió, de hecho, un hermano de Junior Ramírez, que fue mi profesor de Derecho Constitucional cuando estudié periodismo. Este murió en una actividad política en Santo Domingo Este por invivienda. Pero en el 2020, cuando se suspendieron las elecciones de aquel febrero, pues en Santo Domingo Norte, en mi zona, murió una persona y creo que otra más. En el año 2020, a nivel de las elecciones presidenciales que se celebraron en julio por la pandemia, murió otra persona en Simón Bolívar. Eso también yo lo cubrí, un hombre como de 52. Pero cuando usted ve qué fue lo que motivó esas muertes, fueron riñas de personas que no saben separar la política de lo pasional. Que se le olvida que los grandes líderes políticos, aun sean contrarios, algún día se sientan en la mesa y dialogan de forma cordial. Es decir, tema de ciudadanía, no porque haya una, digamos, maquinaria desde las organizaciones políticas para matar a dirigentes de bancadas contrarias o también para crear caos en la ciudadanía. Y eso nosotros tenemos que valorarlo. Y a nivel de prensa, si usted quiere saber más sobre esos datos que brillantemente compartía Abril sobre las nefastas estadísticas de muertes de periodistas en México, busca un documental en YouTube más adelante, cuando termine usted de ver este programa, que se llama Morir por Informar. Que ahí narra cómo distinguidos periodistas perdieron la vida porque denunciaban los cárteles, porque denunciaban el narcotráfico. Y hoy, ustedes pueden ver de cada rato en las redes sociales que influencers, ni siquiera periodistas, influencers que se pronuncian con el tema de los cárteles, lo han agarrado hasta haciendo live a través de sus redes sociales. O sea, es una cosa horrorosa horrible, que le pedimos a Dios
que no siga ocurriendo en América Latina, pero que tampoco se reproduzca en nuestro país, nuestra amada República Dominicana. Mira, en el 2023, que yo dije ahorita que eran 11, en los primeros 2 meses de 2023 se reportaron 80 episodios de violencia contra dirigentes sociales y políticos en Colombia. Ya tú sabes. Wow. Y entre el 2016 y el 2025 en Colombia se han registrado 354 homicidios de líderes sociales. O sea, uno ve mucho a Colombia y yo he ido varias veces ya en estos últimos 3 años, sí. Y tú ves a Colombia, un país turístico, los dominicanos yendo como que están yendo a Punta Cana. Yo fui hace como un mes y medio. Exactamente. Y yo fui en julio precisamente a dar una conferencia en una universidad. Y en Bogotá tú no sientes eso, pero estamos hablando de 354 personas, señores. O sea, ser político en muchos países de América Latina es la principal causa de muerte. Es una cosa impresionante. Señores, yo siempre... Buenos días, don Luisbel, querida hermana. Bendiciones. Mira, yo definitivamente entiendo que quizás por lo que no se sabe este monto de tantas personas tiene que ver por la connotación. En este caso, este era un senador aspirante a la presidencia, entonces lógicamente ya ahí tiene otra connotación a nivel mundial. Y aparte de por todas las situaciones que él mismo venía arrastrando, porque su madre falleció precisamente asesinada en un conflicto similar al que él murió. De verdad que esta mañana cuando veía lo que puso su esposa, dije, wow. Imágenes, por favor, señor director, que tenemos imágenes. Wow, no lo puedo creer porque a pesar del incidente, él luchó mucho por mantenerse vivo y eso de verdad como que duele al doble. Un hombre jovencito. Un hombre totalmente joven, con toda una carrera política por delante, pero lamentablemente hoy tiene un desenlace fatal. Ahí podemos ver las imágenes de él, su familia, y de verdad pasa su alma. Ojalá que sus familiares puedan tener consuelo en medio de todo esto, y sobre todo, señores, sobre todas las cosas, que en Colombia y en muchos países de América Latina se pueda hacer una política con un grado de paz que realmente cuando vemos todas estas situaciones nos damos cuenta que no existen. Mira, yo creo que en este caso el presidente Gustavo Petro, decía George Santaella antes de hablar esto, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y ustedes dicen, bueno, qué bueno es el clima en la República Dominicana, ¿no? Eso está muy bien, que esté pasando aquí, bien. Pero todo eso que ha ocurrido en Colombia es tratando de borrar la memoria histórica, es por haber borrado la memoria histórica de Colombia. Gustavo Petro nunca pudo haber llegado a la presidencia de la República Colombiana. Pero entre el juego entre liberales y conservadores, que es un juego que no viene desde ahora, viene desde la muerte, desde el propio juego del Partido Liberal en el año 1946, a principios de los años 40, cuando se le cerró o le cerraron el paso a Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que dicho sea de paso, el abuelo de él, Julio César Turbay Ayala, es pariente de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Para que ustedes vean, muerto en el año 46, es una cadena de muerte que lleva esa familia que es sumamente increíble, porque la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es lo que trae o lo que provoca ese conflicto armamentístico en Colombia, ese negocio entre liberales y colombianos. Los conservadores buscaban enfrentar a los liberales y cada uno montó un grupo armado. Bueno, las FARC surgieron a partir de esta muerte. Y entonces para combatir a la FARC surgieron los diferentes grupos paramilitares. Y hoy gobiernan los paramilitares y la FARC en Colombia.
Hoy están gobernando los paramilitares y las FARC en Colombia. ¿Y por qué? Por haber borrado de la memoria del pueblo colombiano la historia de lo que había ocurrido. Señores, pero lo que ha ocurrido en Colombia a nivel de complicidad política para matar policías, narcotraficantes, paramilitares, miembros de las FARC y dirigentes políticos es una cosa sumamente increíble. ¿Y quién llegó al poder? La mano maestra, la mente maestra de todo esto que se llama Gustavo Petro. Señores, he hablado, aquí nadie sabe la magnitud, o mucha gente, perdón, quiere recordar, y hay otros que lo recuerdan, Ronnie, no lo hacen, que el pueblo dominicano lo recuerde para mantener al pueblo en una ignorancia. ¿Me entienden? Una ignorancia. Lo primero que aquí se ha hecho es manipular, manipular y manipular. Pero, señores, hay que analizar aquí, Norisbel, lo que fue el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, financiado por el cartel de Medellín y dirigido por el M-19. Tenemos unas imágenes, señor director, usted las puede buscar con tiempo. Unas imágenes de Gustavo Petro como miembro del M-19. Señor, y ese grupo se desmovilizó en los 90 y mataron 4 o 5 candidatos presidenciales. Miren, ahí mataron a Pardo Leal. Ahí mataron a Luis Jaramillo Osa. Luis Bernardo Jaramillo Osa. Mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento. Mataron a Diana Turbay, que aunque no era candidata presidencial, pero era periodista. Mataron en los 80 a Guillermo Cano. Mataron en el año 1994, se culpa incluso al otro expresidente de la República, Ernesto Samper, de matar a Álvaro Gómez Hurtado, que había prometido, que lo mató el cartel del norte del Valle del Cauca. Lo dirigió esa muerte de Álvaro Gómez Hurtado, Orlando Henao, que lo cuenta Rasguño en una transcripción. Yo la tengo, la transcripción, que me la he leído completa, cuando estaba preso en la cárcel de La Picota, que vino extraditado de Cuba, y dijo, no, esa vuelta la hizo el gordo Samper, refiriéndose a Ernesto Samper. Y ahí la clase política reciclada, entre otras. Mira hoy, ese muerto le dolerá a su familia, Ronnie y queridos amigos. Ahí está, mírenlo. Ese señor que ustedes ven ahí, ¿quién ustedes creen que es? Gustavo Petro. Gustavo Petro, cuando andaba huyendo. Gustavo Petro, señores, ese es el presidente de Colombia. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Mírenlo ahí. Y hoy, ese bandido que gobierna la República de Colombia dice, hay que proteger al menor. Yo creo que te mandé también el video. Sin solidarizarse sin con mostrar ningún tipo de lástima con el tema. Va en defensa del menor. Eso fue una declaración desafortunada. Nosotros la comentamos aquí en su momento. Pero peor fue el Twitter que él puso, el post en X, donde fue un post totalmente xenofóbico, hablando de los orígenes del país que venía la familia de ese muchacho. El primer post de él, con el tipo que todavía no se sabía si iba a vivir o se iba a sobrevivir, o sea, a minutos, fue una cosa totalmente xenofóbica, racista. O sea, yo digo, yo recuerdo que Linares dijo que eso era un pase que tenía. Claro. Porque es que ninguna cabeza cabe, no, que el presidente de un país acaban de tratar de matar a un aspirante a precandidato y lo que está hablando es de que si la tipa era, yo ni recuerdo. Pero es que un presidente que se para borracho en un meeting, borracho, drogado, que ya sus propios colaboradores, Norisbel, han confirmado. Míralo ahí, pónmele audio, por favor, pónmele audio. Ya los propios colaboradores de él. Tenemos retorno. No tenemos retorno, señor director. Los propios colaboradores de él dicen que es un tipo que se droga. Ay, Dios mío. No tengo audio aquí, señor director. Confirma, míralo ahí. Póngale audio, por favor. Póngale audio. No sale. Sigue hablando. Que de nuevo banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo?
si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Verdezca. Cuando él habla de la capital roja de Colombia, él habla de una fuerte presencia del Partido Liberal. Pero volvemos, ustedes saben, ustedes escucharon lo que yo hablé de la división del Partido Liberal en Colombia, lo que trae como consecuencia la muerte de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Y sin lugar a dudas que este señor, borracho, drogado, marca contra Uribe. Ese es un tipo que no puede dirigir los destinos de Colombia. No puede. ¿A quién entonces él manda a trancar? No lo manda a matar a Uribe, porque matar a Uribe es un tanto difícil ahora. O sea, matar a Uribe, meterse en una vuelta para matar al expresidente Álvaro Uribe, es un poco muy difícil, es un tanto muy difícil. Y entonces él no lo mata, sino que busca una jueza bandida y delincuente, Sandra Heredia, para que meta preso a Uribe. Y lo tienen preso domiciliariamente. Señores, la izquierda retrógrada, la izquierda retorcida, la izquierda bandolera dirigiendo los destinos de un gobierno. Y cuando hay un presidente que es capaz de permitirle eso a la izquierda, cualquier cosa puede ocurrir. Mira, el primer tuit de él cuando hirieron al aspirante, al senador, a Miguel Uribe Turbay, dijo: ay, Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá. Una árabe. Óigame, o sea, es que todavía yo vuelvo y lo leo y yo no puedo entender el proceso mental que puede tener una persona que para dar un pésame inicia así, que ya habían asesinado y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre, respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos. Mafia de la tierra a costas de la humanidad, que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. O sea, vuelve y reitera que no son colombianos sino árabes. Exactamente, eso yo me lo encontré y recuerdo que fue un escándalo en su momento sumamente xenofóbico. Recuerden que hay una de las vicepresidentas de Colombia que en su momento se estaba quejando de que le habían retirado su seguridad a la que tuvo como 10 años en manos de la... Francia Márquez. No, esa, la otra. No, pero a Francia Márquez, que es la vicepresidenta actual, pero Giovanni, él le quitó su seguridad, que ganó buscando esos negros, ganó buscando. De hecho, esa señora Francia Márquez fue altamente criticada, ampliamente criticada, porque ella dijo al inicio del gobierno: ahora es tiempo de vivir sabroso. Y la cogieron estas oligarcas colombianas, estas periodistas que representan en su momento determinado un sector, sí. Y le dijo que la acabaron. Y ella le dice: mire, primero no retiro el término de que ahora es que vamos a vivir sabroso. Pero no sé si usted se refiere a mí, porque yo voy a vivir en la propia casa. Si por seguridad yo me tengo que mudar de aquí, yo me voy a mudar. Pero es tiempo de vivir sabroso, no para que yo disfrute de las mieles del poder. No sé si usted me está malinterpretando. Y comenzó a hacerle un listado de una serie de puntualizaciones que ella pretendía reivindicar en su pueblo, que no terminó la periodista, no terminó bien. Mire, mudando prácticamente, enmudeciendo. Sí. Y de verdad que, óyeme, este señor llegar al colmo de quitarle la protección a esa señora, de dividirse con ella y tenerla a un plano ahí, es una cosa increíble. Mira la diferencia de dos presidentes. Cuando a Guillermo Lasso en Ecuador le matan en un mitin político a un candidato que era de oposición a nivel presidencial, al señor Villavicencio, ¿ustedes recuerdan? Sí. Cuando este señor le quitan la vida, ¿qué dice Lasso en un comunicado inmediatamente? Bueno, primero a través de su cuenta de ex, anteriormente Twitter, él dijo: estoy indignado, consternado, incluso calificó ese hecho como un crimen político que tenía carácter de terrorismo. Oigan las palabras. Este fin de semana justamente me tocó recibir una capacitación con la organización Dux, Escuela de Gobierno y la Universidad de Washington, en donde Wendy Reyes, que era la encargada de comunicación de ese gobierno de Lasso, nos narraba cómo esto frizó la agenda presidencial,
Este hombre tenía una serie de actividades, Guillermo Lazo, en Ecuador, e inmediatamente se produce el disparo contra Villavicencio. Le dicen, mira, está pendiente porque el hombre recibió un disparo e inmediatamente se confirme un desenlace mayor, hay que suspender todo. Cuando se confirma la muerte, se suspende la agenda de Palacio e inmediatamente se emite este comunicado, repito, de consternación. Fíjese la diferencia entre un estadista y un tipo de la categoría de Petro, que lo que hace es irse en banda del menor y, como bien destacaba Abril, despotricar contra el origen de una persona que por falta de protección del Estado, y quién sabe si mandado por el Estado, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay un elemento común entre los países de Latinoamérica que hace que esos partidos de izquierda, como dice nuestro compañero Rafael Linares Guerrero, tengan prevalencia en estos momentos. Es por la deuda social, económica de esos países. Lo mismo que hoy estamos viviendo en la República Dominicana, una de las grandes críticas que se hace, que en los últimos 20, 30, 40 años de democracia en la República Dominicana no existe una equidad, no existe una verdadera distribución de riqueza. Eso mismo está sucediendo en otros países de Latinoamérica, que hace que muchos de los ciudadanos observen otros horizontes. Esto tiene que servir, vuelvo a repetir, para que la clase política hoy gobernante y de oposición de la República Dominicana, como también de otros países, traten de reinventarse y de estar al lado de las causas sociales y darle respuesta, porque es el gran problema que hoy viven los países latinoamericanos. Señores, por otro lado, el presidente, bueno, Abril. Que te iba a decir, que a quien yo me referí ahorita era que Ingrid Betancourt, que estuvo en manos de las FARC 6 años y unos cuantos meses, llegó a denunció hace relativamente poco que habían cambiado parte de los miembros de la seguridad para ella y otras figuras políticas por miembros de las FARC. O sea, tú sabes lo que tiene que ser. Tú ya eres senadora, tuviste 6 años en manos secuestradas y tú encontrarte con que parte de la seguridad que está supuesta a cuidarte son exmiembros de la misma gente que te tuvieron 6 años presa. La organización que mandó a matar a ese señor, a Miguel Uribe Turbay, está en Venezuela. Pero claro. Está en Venezuela. Aquí nadie va a decir eso. Está en Venezuela. Esa organización criminal que acabó con la vida de Uribe Turbay. No, bueno, en Colombia hay mercenarios, porque fíjense lo que mataron a Jovenel Moïse en 2021, ¿de dónde eran? Sí. Según los reportes que han salido. Que tuvo que ver con el narcotráfico. Colombiano. Sí. Pero la pregunta y la dejo en el aire. ¿No tiene que ver el gobierno de Colombia con esta situación? Bueno, porque la realidad es que si a alguien, o sea, le conviene es precisamente al gobierno de Colombia. Ay, no, ellos quisieron insinuar que fue el mismo que se mandó del tiro. No, porque es bueno señalar que hay un proceso electoral de cara al 2026 y que la muerte del senador va a debilitar las posibilidades de la oposición, porque él era una figura trascendental en la oposición, y además de esto abre una herida histórica. Por ejemplo, en el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y otros líderes del pasado, pero evidentemente el proceso electoral se debilita para la oposición al día de hoy. Hay que ver qué figura política de la oposición podría relanzar. Exactamente. Bueno, pero un efecto contrario también, que la gente se indigne. Ahí voy. Es que estamos en presencia, señores. Pero tiene que haber una figura para eso. El último, el último candidato presidencial en Colombia, muerto a manos de los cárteles de las drogas, fue en el año 1994, Álvaro Gómez Hurtado. Y 94, 2004, 2014, 20, 31 años después, Colombia vuelve a resurgir esto. Vuelve otra vez. O sea, estamos hablando como, ahí coincido contigo, Ronnie, cuando dices que eso puede tener un efecto contrario. Claro que lo tendrá. Lo que pasa es que la oposición no tiene cómo articular, cómo capitalizar, porque por eso tiene te digo una figura un candidato preso
y otro muerto. Un candidato, y son estos jueces bandidos y sinvergüenza, porque es que en la justicia que comienza el caos. En la justicia, la jueza Sandra Heredia mandó a trancar a Uribe por una vaina que va a prescribir ahora.